nos creemos, ¿eh? Nos creemos, Juan, que nos creemos que el concilio es otra cosa. ¿Y el concilio lo que es? Lo triste es que nos ha llegado, hola Adela, una caricatura del concilio, que es completamente distinto. Pero el concilio, os voy a ser muy sinceros, a mí el releerlo me está ayudando, porque me ayuda a recordar cosas y quizá a darme cuenta de aspectos que, hombre, no voy a decir que no conociera, pero que a lo mejor los tenía un tanto olvidados, ¿no? Y eso sí, tengo que reconocer que me está viniendo muy bien. Sabéis que lo mejor de dar una clase es lo que aprende el profesor. Ah, lo de la charla del sábado. Pues la verdad es que fue un retiro interesante del sábado. Poquitos, porque sabéis lo que somos, pero no es momento de andarnos con tonterías, es momento de ser muy serios con lo que estamos haciendo. Bueno, mi reloj va un poquito atrasado, así que ahora de que termine de dar las campanadas, rezamos y a trabajar un poquito, ¿eh? Bueno, perfecto, Juan. María Luisa, si a algún sacerdote le dices que menos espíritu y más textos, posiblemente se va a poner nervioso, ¿eh? Se va a poner nervioso. Bueno, vamos a rezar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entramos en el capítulo quinto de la Constitución Dei Verbum, sobre la divina revelación. El último día habíamos estado hablando del Antiguo Testamento, bueno, hace 2 semanas. La semana pasada fallé por los ejercicios. José María, viva Cristo Rey. Y hoy retomamos a través de, bueno, aprendiendo lo que es el Nuevo Testamento. Claro, todo es escritura y todo es palabra inspirada por Dios. Pero tenemos que entender que el Nuevo Testamento, que es el Evangelio y las cartas, son una manera muy especial de acercarnos a la palabra de Dios. Pues ya no hablamos de lo que Dios había dicho por los profetas, sino de su propia palabra, hecha verbo, hecha carne, que habitó entre nosotros. Por eso, cuando uno lee la Biblia, el Nuevo Testamento tiene para nosotros un valor muy especial, porque ya no es lo que anunciaron, es la palabra del mismo Cristo en los Evangelios y es la palabra de aquellos que convivieron con él, de los apóstoles. Por eso es un testimonio muy especial, ¿eh? Es muy especial. Bueno, así que dentro de lo que es la Biblia, el Nuevo Testamento tiene un valor muy especial. El número 18, yo creo que hay que ser honrado siguiendo número por número, nos habla del origen apostólico de los evangelios. Evangelio es una palabra griega, hola Edgar, que significa buena noticia. Por tanto, no hay más que un evangelio, no hay más que una buena noticia que nos ha llegado
a través de 4 escritos. Por eso os fijáis que en la lectura, en la liturgia decimos lectura, Fran, buenas tardes, decimos lectura del Santo Evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, según San Juan. Es la misma buena noticia narrada con las particularidades de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Entonces, ¿cómo nos ha llegado a nosotros los evangelios? Hola María, Ana María. Nos llegan desde los apóstoles. ¿Y de qué manera? ¿Cómo llegan a escribirse? Los evangelios, cuentan los expertos en Biblia, que son de 2 tipos. Por un lado, van juntos el Evangelio según San Mateo, San Marcos y San Lucas. Se llaman los Evangelios sinópticos, se parecen mucho, son como una sinopsis de la vida de Cristo. Y luego el Evangelio de San Juan, que va por unos derroteros propios. ¿Y cómo llegan a escribirse? Dicen los biblistas que a raíz de la muerte de Cristo había colecciones, unas de dichos y otras de hechos. Colecciones que la gente ha ido más o menos conservando para la predicación, las cosas que hacía Jesús y las cosas que hacía Jesús. Con eso, los evangelistas escriben los evangelios. Pero además, dicen algunos biblistas que los evangelios se escriben de alguna manera al revés. Me explico. Si cogéis el libro de los Hechos de los Apóstoles, la gran predicación pascual de San Pedro es: Jesús, aquel a quien vosotros colgasteis del madero, ha resucitado. Esta es la primera predicación, muerte y resurrección. Y a partir de ahí se iba predicando. Y este que murió y resucitó, ¿qué predicaba? ¿Qué hacía? ¿Qué decía? Y por supuesto, cómo fue su nacimiento y cómo fue su infancia. Bueno, como veis, los relatos de la muerte de Jesús son muy parecidos. Los relatos de su vida son bastante parecidos, pero curiosamente de la infancia no hay prácticamente nada, y del nacimiento Mateo y Lucas no hay tampoco más. No pasa nada. Nosotros lo que sí sabemos es que los evangelios recogen la buena noticia del evangelio, que es: Cristo te ama, Cristo te perdona, en Cristo cuenta la nueva vida, la vida eterna, el reino de Dios, y eso lo han puesto algunos autores por escrito. El origen apostólico es evidente. De hecho, los textos de evangelio en el siglo I de nuestra era estaban más que fijados. Por tanto, el testimonio, José Vicente, el testimonio era evidente. Si en el siglo I están los evangelios ya escritos, claramente el testimonio está muy vivo. En fechas, posiblemente, dicen los biblistas, que el evangelio primero fuera el de San Marcos, después Mateo y Lucas más o menos al unísono, y un poquito después el de Juan. Tampoco nos importa mucho, pero es la realidad. Se escriben así y así nos ha transmitido. Tienen origen apostólico. El mismo evangelio, como dice el concilio, en 4 redacciones, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y si es verdad que a la hora de escribir los evangelios,
cada autor, teniendo en cuenta su contexto y a la gente a la que principalmente iba destinado ese evangelio, pues insiste más en unas cosas o en otras. Por ejemplo, San Mateo escribe su evangelio para creyentes que provienen sobre todo del judaísmo. Por eso San Mateo habla mucho de según las Escrituras, y cuando pone la genealogía de Jesús, le hace parte de Abraham. Es decir, es judío como vosotros. Por tanto, es la buena nueva, pero que San Mateo la dirige, escribe de una manera especial hacia los judíos, por tanto, emplea palabras, términos, expresiones, gestos que los judíos podían conocer. Es decir, este es aquel de quien hablaban las Escrituras. San Lucas, sin embargo, escribe para gente que procede de la gentilidad. Por eso San Lucas, por ejemplo, la genealogía la lleva hasta Adán. Cristo es hombre como todos. Pero son pequeños matices de una realidad. Entonces, los evangelios son de origen apostólico. El evangelista Juan, en el epílogo, dice, muchas otras cosas hizo Jesús y tal. Esto es lo que... Efectivamente no había grabadoras. Eso ya lo dijo el prepósito de los jesuitas, que alguno decía que más que un prepósito era un despropósito. Pero tenemos un testimonio claro de origen apostólico de los evangelios. Hay otro punto muy interesante cuando hablamos de los evangelios, y es el punto de la historicidad. La historicidad. Bueno, los evangelios son históricos o son una especie de simbolismo general que uno tiene que ver por dónde sale. ¿Son históricos o no? Mirad lo que dice el concilio, aparte de las grabadoras o no grabadoras. Dice el concilio, que aquí nosotros somos más conciliares que nadie. Dice el concilio, la Santa Madre Iglesia, firme y constantemente, ha creído y cree que los 4 referidos evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos hasta el día que fue levantado al cielo. Historicidad sin vacilar. Lo que Jesús hizo y enseñó realmente. El tema de la historicidad es complejo. Y hay mucha gente que dice que los evangelios, bueno, tienen algunos elementos históricos, pero que básicamente tienen un elemento simbólico. Bueno, a ver cómo aclaramos la muerte en la cruz, si fue una muerte histórica o no. ¿Por qué surge el tema de la historicidad? Es un problema de fe, Es un problema de fe. El modernismo, del que alguna vez he hablado, y que es un auténtico cáncer para la fe y para la Iglesia, es una corriente de pensamiento que trata de explicar todo lo que pudiera ser sobrenatural desde concepciones puramente humanas, de psicología, de simbolismo, etc. El modernismo, en el cual yo he vivido, el modernismo es algo muy cómodo. Os voy a poner un ejemplo claro. Todos conocemos
el pasaje de la multiplicación de los panes y los peces. Dos multiplicaciones que se fijan, que aparecen en el Evangelio. El milagro, ¿qué te dice? Que estaban un montón de hombres, mujeres y niños, unos panes, unos peces. Jesús bendice, reparte y se multiplica. Para creer eso hace falta fe, ¿eh? Falta creer que el Hijo de Dios es capaz de eso. Hace falta creer que Cristo, como Hijo de Dios, puede realmente hacer que se multipliquen panes y peces de la nada. Pero ahí tienes que meter la fe y creértelo. Ahora bien, se puede dar otra explicación que yo he escuchado y que yo he dado en algún momento de mi vida. Yo vengo de la progresión más progre. ¿Cuál es la otra explicación? Pues es la de decir que más de uno lo habréis escuchado, que lo que realmente pasó es que había miles de personas, que todo el mundo se fue al sermón con su comida escondidita, que nadie quería ponerse a comer para no dar al vecino, pero que cuando Cristo coge los dos panes, a la gente le dio vergüenza, sacaron su pan del bolsillo para compartir y sobró. Hombre, para la inteligencia humana es algo mucho más amable. No tienes que meter la fe. Ah, es un simbolismo, es que la gente compartió y tal. Luego, tratar de explicar los milagros únicamente de forma simbólica es agradable porque no te exige la fe. Ah, tiene una explicación. Bueno, realmente son... La gente vio que era un signo de Dios, pero realmente no pasó nada y tal, pues la gente compartió. Los evangelios son acontecimientos, son libros históricos. Libros históricos. Su historicidad es afirmada tajantemente por la Iglesia y expresan claramente lo que hizo y enseñó Cristo para la salvación de las almas. Estos son los evangelios. Hombre, a nosotros nos hubiera gustado tener un acta notarial de los 33 años o 35 años de Cristo día tras día. No lo tenemos. Ni nos hace falta. Porque todo lo que necesitamos para la salvación lo tenemos en los evangelios. Con lo que tienen y con lo que no tienen. Pero lo que dicen es histórico. Es más, el nacimiento en Belén es histórico. Nació en Belén. Histórico es Egipto, el niño perdido hallado en el templo, su vida, su muerte, su resurrección. Eso es histórico. Claro, los autores, cuando ponen todo esto por escrito, eligen, seleccionan y ofrecen. Unas cosas las sintetizan, otras las explican y lo sacan de la memoria, del testimonio. Pero por favor, nos quede claro que los evangelios son fieles, de origen apostólico y con una fidelidad histórica. Esto es lo que hay. El modernismo, pues claro, el modernismo, Roberto, lo que hace es quitar lo sobrenatural para convertir la fe en una especie de ilusión general donde todo tiene una explicación racional y científica. ¿Sabes cuál es el problema del modernista? Cuando tú le dices, vale, y ahora me explica la resurrección de Lázaro. Señor, lleva ya 3 días y huele. ¿Me lo explicas? Me explica el simbolismo. Y generalmente el modernista se queda... Y claro, si el modernismo es una explicación racional, no os extrañéis de que llegue el momento en el que toca hablar de la Pascua y gente que os diga, y en aquel momento los apóstoles sintieron que Jesús estaba vivo. No. ¿Qué es la resurrección? ¿Que los apóstoles lo sentían vivo? No. Que resucitó. Si ahí me dicen
que la resurrección de Cristo, que es el fundamento de mi fe, consiste en que yo le siento vivo, esto es fantástico. Pues yo puedo sentir vivo a mi padre. Oh, yo es que le siento vivo y hablo con mi padre. Claro, hombre, pues de la ilusión también se vive. Y hablo con mi abuela, claro, fenomenal. Histórico. Acontecimientos reales. Y para eso hay que meter la fe, que es lo que nos mata o lo que nos salva. ¿Por qué nos mata? Porque nos jugamos creer o no creer. Pero es lo que nos salva. Nos salva, ¿eh? El que cree y se bautiza se salvará y el que no se condenará. Entonces, estamos hablando, Nuevo Testamento. Dentro de lo que es la Escritura, tiene una excelencia especial, tiene un carácter apostólico. Lo de las grabadoras fue una memez de las gordas. No había grabadoras. Fue una memez de las gordas. Una salida de plata de banco que uno la hace como una gracia y después le pesa todos los días de su vida. Tiene origen apostólico y además son acontecimientos que tienen un carácter histórico. Carácter histórico. El Nuevo Testamento, además de los Evangelios, que es dentro de la Escritura lo más clave, tiene otros libros. El Evangelio es tan clave que incluso en la liturgia, cuando se lee el Evangelio, nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie. Y nos ponemos de pie por respeto. Ya sabéis que en la otra lectura decimos palabra de Dios, pero en el Evangelio decimos palabra del Señor, o sea, palabra del mismísimo Señor. Y además nos ponemos de pie, no solo por respeto y veneración a la palabra del mismo Cristo, sino que nos ponemos de pie como una forma de decir, ante el Evangelio, Señor, yo respondo inmediatamente. El Evangelio, ¡pum!, aquí estoy yo. Pero el Nuevo Testamento tiene otros escritos. El libro de los Hechos de los Apóstoles, que también es un libro histórico, las cartas de San Pablo y otras cartas de los demás apóstoles, para terminar con un libro muy curioso, que es el libro del Apocalipsis, que además da nombre al género apocalíptico, que es el género del final de los tiempos. Bueno, y que es un libro, además, el Apocalipsis, que hay que entender también en su contexto. Entonces, el Nuevo Testamento tiene el libro de los Hechos, que sobre todo se lee en Pascua y que nos va mostrando cómo fue el nacimiento de la Iglesia y cómo los apóstoles dieron testimonio. No, el Apocalipsis no es tan difícil de entender, Juan, no es tan difícil. Tenemos cartas de otros apóstoles, las de Santiago, las de Pedro, las de la carta de San Judas el Bueno, y el Apocalipsis. El problema del Apocalipsis, ¿cuál es? El Apocalipsis es obra del evangelista San Juan, que lo escribió en su estancia en la isla de Patmos. El Apocalipsis se escribe en un momento de crisis. Cuando hablamos de la crisis en la Iglesia lleva pasando crisis desde su propia fundación. Y el Apocalipsis se escribe a finales del siglo I, cuando los cristianos están sufriendo la impresionante persecución de Nerón. El Apocalipsis hay que entenderlo en ese contexto. Es un libro que ante la persecución de Nerón y en un momento de enorme dificultad, San Juan Evangelista escribe dando ánimos a los cristianos. Y evidentemente, porque es en tiempo de persecución y de persecución muy dura, San Juan no puede escribir diciendo, hermanos, Nerón os mata, sed valientes. No. Emplea lenguaje figurado, lo que es la iglesia que nace, lo que es Cristo, cómo los dragones quieren comerse al niño. Hay que entenderlo dentro
de ese contexto. ¿Alguna lección del Apocalipsis? Se puede mirar, se puede mirar. Entonces, el Nuevo Testamento tiene los evangelios, hechos y las cartas. Una palabra del libro de los hechos. Cuando nos toca hablar de evangelización, de predicación y de catequesis, me parece que tendríamos que hacer una lectura previa del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y preguntarnos, los apóstoles, ¿a quién predicaban, qué predicaban y cómo predicaban? Te digo porque dices, claro, es que es muy difícil, la sociedad, el lenguaje, cómo vas a decir, el respeto. Y tú ves a Pedro puesto en jarras y diciendo, vosotros matasteis a Jesús colgándolo del madero, pero Dios lo ha resucitado y es el Señor. Hay que leer el libro de los Hechos para entender lo que significa anunciar el Evangelio y lo que significa predicar el Evangelio. Hay que leerse el libro de los Hechos. Y esto, claro, el Apocalipsis tiene más un peligro. Y el peligro que tiene el Apocalipsis es que hay mucho cristiano que está pensando todo el día en clave apocalíptica. Y el mundo se acaba mañana, y viene el anticristo, y viene no sé qué, porque hay una señal en la estrella, porque he visto una vidente que cuenta tal cosa, porque el volcán de no sé dónde es señal del anticristo. Tranquilos, tranquilos. Pues el libro de Apocalipsis es un libro para cogerlo despacito, tranquilos, por favor. Tranquilos, por favor. Bueno, dicho estas 4 palabras, voy a decir todavía alguna cosita más hasta donde lleguemos. 8:30. Bien. La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Os voy a decir algo que ya sabéis. La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras y considera que la Escritura, junto con la tradición, son la regla suprema de la fe. Esto ya lo sabéis vosotros. La regla suprema de la fe es la Escritura tal y como nos la ha transmitido y la ha vivido siempre la tradición de la Iglesia. Y esta Escritura tiene que estar presente siempre, sobre todo en la liturgia. Una de las cosas que trajo el Concilio Vaticano II fue dar una mayor importancia en la vida del cristiano a la Sagrada Escritura. De hecho, en los sacramentos, incluso el sacramento de la penitencia, el ritual tiene previsto que serían textos de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura debe estar en el centro de la vida del cristiano. Es fácil que en lugar de acudir a la Escritura, acudamos a otras fuentes. El teólogo fulanito, las revelaciones de Menganita, la monja no sé qué, no sé cuántos. Bien, eso es bueno, pero por favor, la Sagrada Escritura es lo fundamental. Y la Sagrada Escritura, según nos la ha ido transmitiendo la predicación, la tradición de la Iglesia. Es necesario que toda la predicación eclesiástica, así como la misma religión cristiana, se nutra de la Sagrada Escritura. Por tanto, se recomienda a todos los cristianos que lean, mediten y se nutran día a día. Hombre, Pater Royland, estaréis preparando ya la sacristía de esta noche. Saludos. No puedo acompañaros como tertuliano. Luego os echaré un vistazo. Royland, gracias. Me habéis preguntado en alguna ocasión por traducciones. Claro, la Biblia originalmente, el Antiguo Testamento, es más bien hebreo, arameo. El Nuevo Testamento es básicamente en griego. Pero nosotros la leemos en nuestra lengua. Leemos en nuestra lengua.
Y una de las cosas que nos tiene que preocupar es que nos lleguen traducciones que sean correctas. Porque en algunas cosas nos estamos jugando muchísimo. Un ejemplo. Si yo cojo la Eucaristía y Jesús dice, tomad todo de él porque esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, no es igual traducir esto es mi cuerpo que decir esto significa mi cuerpo. Un momento. Y a veces hay traducciones en las que los biblistas se dan de bofetadas por encontrar sentido de una palabra. Como dato interesante, las traducciones del Antiguo Testamento que nosotros conocemos vienen de lo que se llama la versión de los 70, que es una traducción de los textos hebreos al griego hecha aproximadamente en el siglo VI de nuestra era. Aproximadamente. En cuanto al Antiguo Testamento. Y luego nosotros, los católicos, tenemos como base de toda la Biblia una traducción latina de la Escritura hecha por San Jerónimo en el siglo IV. Entonces, la traducción del hebreo al griego, versión de los 70, la traducción del griego al latín, la que hizo en su momento San Jerónimo, lo que se llama la Vulgata. La Iglesia ha considerado siempre la Vulgata de San Jerónimo como la gran traducción de los textos bíblicos. Nos cuenta la historia que San Jerónimo se encerró en Belén y allí estuvo traduciendo, el hombre cultísimo, la Biblia al latín. A partir de ahí, cuidado con las traducciones. Las traducciones, que sean traducciones católicas, para que tengan todos los libros que nosotros aceptamos como canónicos, y que sean traducciones medio correctas. Os decía el otro día que después de dar muchas vueltas, la traducción que publicó la Vaca en su momento de la Nácar Colunga es de lo más exacto que hay. Por ahí hay un montón de versiones, pero la Nácar Colunga posiblemente siga siendo la traducción más lograda. ¿Hay que leer la escritura? Sí. Pero por favor, que sea una traducción y una versión que merezca confianza. En cualquier caso, desde que se ha inventado el Nil Osta, el visto bueno de los obispos, pues uno tiene su garantía. Siempre habrá pequeñas cosas, pero uno tiene su garantía de que es una traducción que merece la pena. Pero justamente porque es la Sagrada Escritura, no cojamos cualquier traducción, cualquier comentario ni cualquier historia, porque todo se puede manipular y con muchísima facilidad. He puesto el ejemplo de la Eucaristía. Podría poner el ejemplo de Isaías, ¿no? Mirad que la Virgen está encinta y concebirá y dará a luz un hijo. No es igual traducir la Virgen está encinta que decir la muchacha está encinta. O sea, vamos a ver. Y son palabras, pero estas palabras quiero decir. Por tanto, ya que nosotros no somos expertos, hay biblistas que sí, que te cogen una traducción latina o griega y te dan 200 vueltas y tal. Como nosotros no estamos en ese caso, busquemos una traducción aprobada por la Iglesia y digo, yo personalmente comento la traducción de la Biblia de la Nácar Colunga. Esto que no está allí. Yo hoy por hoy no voy a decir mucho más del Antiguo Testamento y de la importancia de la Escritura, a no ser que queráis comentar vosotros algunas cosas, y entonces lo podemos salir un poquito al paso de todo esto. Si no, algo comentaré yo de la actualidad. Como veis, Conchita nos falta hoy. Conchita es una gran dibujante y este fin de semana tiene un stand en una feria con sus dibujos. Pero ella se encargará ella de coger la charla de hoy y colgarla en YouTube.
Yo la Biblia de Juan, de Monseñor Strominger, no la conozco. Yo claramente no la conozco. Yo estudié en mis tiempos con lo que se consideraba la Biblia mejor traducida, que la Biblia de Jerusalén, era mala. Y después he utilizado muchísimo la Biblia de la Conferencia Episcopal. Bueno, también me está sirviendo. Yo esta no la conozco. La nácar colunga sigue siendo para mucha gente lo más útil. Y de esta semana, he saludado hace un momento al padre Royland. Hombre, el padre Francisco me ha dicho: Jorge, ¿te animas a participar en una tertulia de la Sacristía Vendée? No, tengo que hacer cosas, no, de manera. Pero está siendo una semana muy, muy dura y muy mala. Una semana mala. Hay dos o tres cosas que a uno realmente le tocan el corazón, ¿no? Lo del sínodo en Alemania está siendo algo terrorífico. Pero terrorífico no solo por lo que piden, sino porque están metiendo unos berenjenales que yo creo que no vienen a cuento de nada. Vamos a ver, el sínodo tendría que hablar lo fundamental, que es cómo llevar hoy la palabra de Dios, la palabra de Cristo a todo el mundo. Y el sínodo de Alemania no tiene más que un problema, que es un problema de cintura para abajo. Bendecir a los homosexuales, que es el celibato de los curas, la ordenación de las mujeres, que si se pueden ordenar los transexuales. Vamos a ver. Pero digo yo una cosa. Y para ver si un señor transexual o intersexual se puede ordenar sacerdote o no, que es un caso entre 17 millones, o que sean millones que sean, hay que montar un sínodo. Pues, como se me dice, oiga, y un niño celíaco con una proteína no sé qué, ¿cómo le damos la comunión? Pues ya lo hablaremos donde sea, pero un sínodo para esto no merece la pena. Y luego hay unas declaraciones hoy desde Bélgica, un obispo belga, ¿no?, que dice, no, que en la visita límina de los obispos belgas, el Papa les ha dicho que sí, que bendigan parejas homosexuales. Vamos a ver, yo que me aclare, ¿eh? Y esta mañana lo escribía en mi blog. Vamos a ver. El catecismo dice que las relaciones homosexuales son intrínsecamente perversas. Luego, no se puede dar la bendición a dos personas que están manteniendo unas relaciones que la Iglesia dice que son perversas. Y cuando además la doctrina de la fe lo ha confirmado. Pues según ellos el Papa ha dicho que se puede hacer. Mire, perdóname, se vayan a hacer puñetas. No se puede vivir así. Punto. No se puede vivir así. Y es una locura lo que nos está pasando en este momento. No están buscando un cisma, José María. O sea, el cisma está ya, de hecho, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Pero yo no sé si realmente nos importa o es una manera de portar las cosas. Bueno, lo de Roche ha cambiado la teología de la Iglesia. Pues se va también a hacer puñetas usted, señor. Vamos a ver. Es que llevan 60 años diciéndonos que el Concilio Vaticano II no es un concilio dogmático, sino pastoral. Luego la teología no se toca, simplemente la aplicación pastoral de la teología. Y ahora un cardenal dice que no se puede celebrar la misa tridentina porque ha cambiado la teología. Mande, ¿que ha cambiado el qué? ¿Que quiere a Jesús? Traigue. Pues no lo sé. No lo sé. Yo no lo sé. Si lo sabes tú, mejor para ti. Yo no lo sé. ¿Qué haría Jesús? ¿Jesús hoy iría en moto o en avión? No lo sé. ¿Pues había aviones? Claro, iría Jesús.
Esto es lo que es. Entonces, a partir de ahí, la situación es complicada. Es muy complicada. Pero bueno, el asunto es lo que hay. Así que es lo que nos toca vivir. El sábado, en el retiro que tuvimos en Braojos, yo dije que esta situación compleja y que nos exige, y lo he dicho muchas veces, lo seguiré diciendo, nos exige formación, buena formación, pasar el catecismo sin duda, y nos exige una enorme fidelidad personal. Esto es lo que hay. Los mismos alemanes, pues una ventana, pero bueno, yo no sé, yo creo que... A mí de todas formas, yo solo pido una cosa, solo una, que me diga alguien cuál es la doctrina de la Iglesia y que me diga alguien, el que pueda decirlo, si el catecismo vale o no vale, y qué es lo que vale y qué es lo que no vale, y que quiero saberlo. Porque a mí el que me diga sí, pero no, pero depende, pero según, pero ya veremos, me pone muy nervioso. A mí y a toda la humanidad. Usted me dice, las reglas de juego son estas. Y yo las admito, no las admito. Pero las reglas de juego son estas, pero tampoco hay por qué seguirlas. A mí me resulta insufrible. Punto. La doctrina de la Iglesia es el catecismo. Tú conoces el catecismo y el compendio del catecismo. Esto es la doctrina de la Iglesia. Ahora yo pregunto, ¿lo que dice el catecismo hay que seguirlo o no? Bueno, pues ya está. Pues yo a ese juego no juego. Yo a eso no juego. Y lo de la Agenda 2030, el sábado, el retiro, hable de ello. Hoy en la Agenda 2030, como sea. Bueno, pues ahí estamos. A ver, menos cuarto, hora de marcharnos a... Hora de irnos a cenar. El próximo día yo quería terminar la Dei Verbum, porque además, dentro de 2 semanas será Jueves Santo, y yo, después de Semana Santa, tengo una serie de compromisos que no sé si voy a poder conectarme los jueves. Entonces, de momento, la semana que viene, vamos a terminar la Dei Verbum, y ya veremos después la continuación cómo sigue. El Catecismo de Trento. Edgar, ¿obispos que voten en contra en Alemania? Pues 2 o 3. Los carcas. El catecismo vale el de Trento, vale el de San Pío X y vale el catecismo naranja del año 97, ahí lo tenemos. Bueno, que seguiremos trabajando. En el blog y en internet colgué el esquema del retiro del sábado. Ahí estuvo José María, que fue un día muy agradable, retiro, las confesiones, la misa y hasta la mesa compartida, que también fue muy agradable. Pues seguiremos con ello. Vamos a rezar un Padre Nuestro, a pedirle a Dios que nos siga animando y bendiciendo. Y a continuación, os doy la bendición y nos despedimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. ¡Viva Cristo Rey! Nos vemos. Por aquí por internet estamos. Si alguna vez os apetece dar una vuelta por Braojos, pues ya sabéis que feliz de recibiros y de que estemos juntos. Nos vemos. Buenas noches. Buena cena.